A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF y Canal 29.1 UHF Digital. Competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolley, deporte tan nuestro. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una isla del Caribe tiene un bello nombre en lengua taína. Se llama Quisqueya y traduce Tierra Grande. Hoy la llamamos República Dominicana. Esa isla de música y de playas de arena blanca presenta una historia de impresionante poderío económico. Para finales del siglo XVIII tenía 800 ingenios azucareros, 3.000 siembras de café y 800 de algodón. Además empleaba 1.000 barcos, 15.000 marinos y era el primer productor de azúcar del mundo. Y allí vivían 40.000 blancos dueños de 500.000 de esclavos, que eran los creadores de aquella fabulosa riqueza. Su lucha de independencia incluyó a España, Francia y una invasión haitiana contra la que lucharon de manera denodada hasta conseguir la libertad. El padre de la independencia de Quisqueya, de República Dominicana, se llamó Juan Pablo Duarte, joven dominicano que tras regresar de sus estudios en Europa creó una sociedad secreta para coordinar la lucha. Pero no fue grato el final de Juan Pablo Duarte, padre de la independencia. Él, como otros, no recibió la gratitud que su sacrificio merecía y al final partió de su patria para llegar a Venezuela. En un verso autobiográfico y para recordar su exilio y el de otros compañeros de armas, Duarte dijo: a ellos, que al pueblo le dieron la independencia anhelada, se les oyó despedirse y de su voz apagada yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Juan Pablo Duarte, el escritor y padre de la independencia dominicana, estaba naciendo un día como hoy, 26 de enero de 1813, y nacía no solo para la Tierra Grande, para Quisqueya, sino para la historia de América. Las principales noticias del día. Titulares. Correísmo asume presidencia de la comisión que investigará caso Encuentro. Conceden unificación de penas a Jorge Glass. Peatones en Quito serán multados si cruzan por zonas inseguras. En tributación de hoy, RIMPE uso de notas de venta. En política internacional, leopardos. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Bote la basura en el CNE. Noticias del día. Correísmo asume presidencia de la comisión que investigará caso Encuentro. La comisión multipartidista creada en la Asamblea para la investigación del caso Encuentro de supuesta corrupción en las empresas públicas sesionó por primera ocasión este 26 de enero del 2023. En esta primera sesión, los 7 asambleístas miembros de la comisión
designaron a las autoridades de la comisión. Viviana Veloz de Unes por unanimidad fue seleccionada como presidenta. La moción provino de Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática y secundada por Mireya Pazmiño, disidente de Pachacuti. Mireya Pazmiño, rebelde de Pachacuti y expulsada de la bancada, fue seleccionada como vicepresidente. El independiente Diego Esparza propuso a Pazmiño para la vicepresidencia de la comisión, que fue respaldada de inmediato por el social cristiano Pedro Zapata. La comisión multipartidista se encargará de hacer una investigación alrededor de los audios filtrados que revelarían una supuesta red de corrupción en el Ejecutivo relacionada con los nombramientos en las empresas públicas. Veloz aseguró que su trabajo se llevará adelante con ética, responsabilidad y transparencia y que convocará inmediatamente a la comisión para comenzar con la investigación. La comisión tiene un mes para elaborar un informe de investigación sobre el caso Encuentro. Para ello, deberá llamar a comparecencia de funcionarios públicos y privados que aporten sobre este caso. Conceden la unificación de penas a Jorge Glass. La jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, aceptó el pedido de unificación de penas solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a 6 y 8 años de cárcel por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. La defensa de Glass había solicitado en la audiencia que se realizó la mañana de este jueves 26 de enero que se le conceda 8 años de cárcel en el caso sobornos, que esa pena absorba a la de 6 años de Odebrecht, y la jueza le concedió. Sin embargo, la jueza no dio paso al pedido de Cristian Palacios, defensor de Glass, para que se trate en la misma audiencia su pedido de prelibertad. Al ex vicepresidente le tocará solicitarla en un procedimiento independiente. Durante la diligencia, el director de la cárcel 4, a través de su abogada, presentó un informe jurídico e indicó que está de acuerdo en que se otorgue la unificación de penas a favor de Glass, es decir, la sentencia con más años de cárcel absorbe a la menor. Glass está libre desde noviembre del año pasado gracias a una acción de protección. La audiencia fue presencial, pero solo al exfuncionario le fue permitida la posibilidad de una colección telemática. Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho agravado en los casos de corrupción conocidos como Odebrecht y sobornos. Antes de recibir la medida alternativa de presentación periódica ante la autoridad en Guayaquil, el exfuncionario estuvo recluido en la cárcel 4 en el norte de Quito. Peatones en Quito serán multados si cruzan por zonas inseguras. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMT ejecutará varios operativos en Quito para socializar con los peatones las 5 zonas de seguridad que tienen que ocupar para el espacio público. La AMT señaló que los pasos cebras, puentes peatonales, esquinas, señales de los agentes y semáforos son las zonas seguras que dispone el peatón para cruzar las vías. El irrespeto a cualquiera de estos es una infracción de tránsito. El ciudadano podrá ser multado con el 5% de un salario básico unificado, $22.50, mientras que para los conductores que irrespeten una señal de tránsito o las órdenes de un agente serán multados con un 30% de un salario básico unificado, esto es $135. Es una contravención de tránsito de 4ª clase contemplada en el Código Orgánico Integral Penal. De acuerdo con José Luis Morales, integrante de la Brigada de Seguridad de la MT, al infractor se le solicita el documento de identidad para aplicar la sanción. El funcionario reveló que en el 2021 fueron sancionados 93 peatones y en el 2022 la cifra bajó a 48. En lo que va del 2023 no hay peatones multados. El objetivo de la MT es concientizar a la comunidad para evitar siniestros. Los peatones, ciclistas y motociclistas forman el 79.4% de las víctimas fatales en siniestros de tránsito, según informe de la iniciativa Bloomberg de Seguridad Vial Global. Entrevista del día. Vamos a escuchar la entrevista en el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El tema:
toda la verdad sobre la corrupción en las empresas públicas. ¿Te sorprendió que hablara Leonardo Cortázar? Sí, siempre los delincuentes o presuntos delincuentes hablan cuando están contra la pared, cuando la poca o mucha justicia de un Estado empieza a acosarlos. Ellos buscan el momento para cantar. Unos cantan a través de cooperación eficaz, que es el mecanismo legal que ahora utilizan, y otros cantan a través de los medios. Es decir, ahí sí sirven los medios y los periodistas, y hay periodistas que cumplen en este caso el rol de los fiscales, porque es el fiscal quien debe entrevistar a un presunto delincuente que tiene una orden de captura o tiene varios procesos. Pero no, aquí hay periodistas que entrevistan a los presuntos delincuentes que tienen orden de captura y son prófugos. Bueno, ese código de ética que cargue cada periodista y lo explique. En el caso puntual, no creo que exista en este país antecedentes, no recuerdo, de que una fotografía haya provocado una conmoción que no termina, porque esto recién comienza. Esta fotografía, si ustedes miran los detalles, es tomada por un aficionado. ¿Un NN? Por un NN que sabía lo que estaba haciendo, que vio a los personajes precisos, mandados a ubicar en el sitio exacto. Esa es la maravilla de la fotografía, y es una fotografía que revela que nadie se da cuenta que ha sido capturado en una imagen. Nadie se da cuenta. Y claro, hasta ahí el rol de quien tomó la fotografía. Esa fotografía es tomada en la fiesta de cumpleaños de Javier Jordán Mendoza, si no me equivoco, su cumpleaños 47, si no me equivoco también el 18 de abril del año 2022. Fue una gran fiesta con convocatoria en redes sociales al mejor estilo de los prófugos de Miami. Y claro, para entrar a esa fiesta solo podían ingresar aquellos amigos íntimos, reconocidos y con rúbrica de reconocimiento de su grupo. Por eso podemos ubicar en ese evento que no solo es la piscina. De acuerdo con los reportes de migración que tenemos en la Comisión de Fiscalización y en mi despacho, varios ecuatorianos no prófugos, sino visitantes continuos de este señor en esta mansión en Miami, viajaron a Florida, eso consta. Entre ellos está Leonardo Cortázar, está el abogado Juan Carlos Carmignani Valencia, quien juega un rol especial que la prensa aún no le da, ¿sí? No le da, porque aquí está. Él es el representante, el apoderado de una empresa offshore de propiedad de su primo, Javier Macías Carmignani, quien es el titular de la empresa offshore panameña que vende la mansión de Salinas, una mansión construida, según investigaciones, con recursos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola-Sinclair. Para ponerlo en sencillo, Javier Macías Carmignani es el yerno de Conto Patiño Martínez, quien recibió decenas de millones de dólares de la compañía Sinohidro, eso confirmado por la Comisión de Fiscalización y por instituciones como el CDI. Es decir, esta mansión, que fue parte de la negociación de esa fecha, ¿y por qué digo? Porque el día 28 de abril, es decir, días después, se registra en el registro de la propiedad el cambio de propietario de esta mansión, que según se conoce, habría sido vendida en $3 millones. ¿De quién? Javier Macías Carmignani, el hombre clave de INA Papers, el hombre clave amigo de familia de Lenín Moreno, vende la casa a Javier Jordán a través de una offshore, también de
de Inglaterra, de Londres, si no me equivoco. ¿Quién es el apoderado de Javier Macías? Juan Carlos Carmignani Valencia, hermano del abogado de Danilo Carrera y también hermano del abogado del presidente Guillermo Lasso. Este personaje es clave. ¿Qué hacía ahí el señor? El otro personaje importante es Pablo Mendoza, un ciudadano que tiene varias acciones penales, es también prófugo de la justicia, por el mismo delito de Javier Jordán. Está Javier Jordán, está el hermano de Ronnie Aliaga, y está el asambleísta Ronnie Aliaga, además de otras personas, muchas personas, entre ellos también Naim Masú, conocido como el Turco. Este apodo, este alias, se le escucha en el audio publicado por La Posta de Leonardo Cortázar. Cuando habla del Turco, se refiere a Naim Masú. Es importante porque Masú es parte del grupo de amigos de Javier Jordán. Masú también estuvo en la fiesta, digamos. Masú no aparece en la piscina, como tampoco aparece en la piscina Juan Carlos Carmignani Valencia, pero obviamente si no estaban en la piscina no significa que no estaban en la mansión y estaban en la fiesta. Fue una fiesta esplendorosa, ¿no? Espectacular, según se sabe. Es decir, no se puede decir que el señor Jordán solo tenía vínculos con Ronnie Aliaga. En esta fotografía está Rafael Correa, está el señor Santiago Díaz, quien tiene una ingrata recordación de su paso por la CNAIN, y está Juan Pablo Jaramillo Dávila, procesado penalmente por delitos de delincuencia organizada como parte del grupo de Javier Jordán. Es decir, esta fotografía es del año 2020 en México, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está en la cámara? Sí. Es decir, no son fotos casuales. Sí, revela que los vínculos del correísmo son de larga data y no solo con Javier Jordán. ¿Cuál es mi percepción? La fotografía tenía un interés. ¿Sí? Las fotografías que le llegan a periodismo de investigación, que las publica Cristian Zurita, tenía un interés. ¿Sí? Que sean difundidas, digamos, claro. Alguien del grupo, ¿sí?, quería que las fotografías sean difundidas y provocar lo que finalmente provocó: la ruptura de una de las estructuras más peligrosas, ¿sí?, importantísimas de corrupción en el sector público durante el gobierno de Correa, Moreno y Lasso. Porque esta fotografía, principalmente la de la piscina, revela los vínculos de la política con estructuras delictivas. Fernando, Leonardo Cortázar, este señor apareció un día en el aeropuerto de Quito, te quiso golpear y te dijo que esas acusaciones sobre Cenel eran falsas. Tiempo después aparece en una grabación contando hasta lo que no le preguntaron en un tono muy coloquial. ¿Quién es este señor y cuál es su papel en esta trama? Él, y voy a dar este nombre, un nombre que menciona Leonardo Cortázar en el audio, es Roberto Bueno. Ya les doy la primicia. Y el día viernes ustedes van a ver la relación de Leonardo Cortázar con Roberto Bueno y cómo manejaron Cenel y Selec. Recién ahora el país va a conocer. Perdóname, pero ¿qué significa manejar? O sea, ¿qué hace Leonardo Cortázar? Él organiza las empresas. Ya. Con Roberto Bueno. Estas empresas van a estos contratos de acá y obviamente ellos son los que ubican el dinero y le ponen al administrador. Tú vas a administrar Cenel Los Ríos, Cenel Maraví, Cenel acá. Ellos son los que consiguen, hacen la vaca, pasan el sombrero, pagan. Y aquí viene el tema estructural del Estado. ¿En manos de quién está la designación de las autoridades del sector estratégico? En manos de la EMCO. Son los zares de las empresas públicas. ¿Y quién manejó hasta hace pocas semanas la EMCO? El señor Hernán Luque. Es decir, la capacidad única, la facultad exclusiva de designación de las autoridades del sector eléctrico, petrolero, de Flopec, ¿sí?, de telecomunicaciones, recae en el directorio de EMCO. ¿Quién lleva las carpetas? ¿Quién lleva las carpetas? ¿Quién? Luque.
¿Y quién era el operador de Luque? Arriba, Rubén Cherres Fagioni. Este tal vez sea el personaje clave, clave, más peligroso de la estructura. Rubén Cherres Fagioni. Y te lanzo esta pregunta, Fernando. ¿Y en la cabeza de esta estructura está Danilo Carrera? El nombre de él aparece ahí y yo no me atrevería a hacer lo que hace el presidente y lo que hace la posta. O sea, ¿cómo? O sea, yo estoy investigando. Ya. Yo puedo decir que el día viernes vamos a presentar un avance donde vamos a proyectar un plan piloto, un demo, digamos así, para utilizar un término de cómo funciona el mecanismo con evidencia directa y circunstancial. Así funcionaba en el correísmo, funcionaba en el morenismo y sigue funcionando, ¿sí? Lo que no puedo yo advertir todavía, es que nombres como el señor Danilo Carrera o el propio presidente Lasso aparezcan en esta trama. Y la mejor forma de que el presidente de la República, ¿sí?, le diga al país que él no es parte de esta estructura, es haciendo un barrido general, presidente Lasso, sin contemplaciones en el sector público. Pues yo creo que lo mejor y único que puede hacer el presidente Lasso, y le pido, es leche de magnesia, pitahaya, escoba, limpie todo el sector público, presidente. Libérese de los correístas y morenistas. Y ojo, limpie a una buena parte de la cúpula policial y de las Fuerzas Armadas. Escuchemos lo que dijo la candidata Jessica Jaramillo en el programa Quito TV. Ella está candidata a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y nos cuenta cuál es su propuesta de campaña. Escuchemos lo que dijo. Pasa en el extremo sur de Quito. Yo soy del sur de Quito, además te cuento, ¿no? El extremo sur de Quito tiene un poco más de atención, pero la administración zonal que está más abandonada es la administración zonal Quitumbe. Realmente Quitumbe es en donde más obra hace falta y en donde los niveles de atención no llegan de manera adecuada. Entonces creo que sobre todo el nuevo sur, que nosotros le llamamos Guamaní, Nueva Aurora, Caupicho, La Victoria, que son barrios que están en esta zona, que es prácticamente lo que colinda con Cutublagua, que es Cantón Machachi, ¿no es cierto? Cantón Mejía, perdón, es lo que nosotros tenemos que darle fortaleza. ¿Qué problema tenemos en el sur? Mucho déficit de vivienda. Entonces ahí, y un poco para ir también acabando con este tráfico de tierras, tenemos que trabajar en vivienda social, en vivienda digna, vivienda de acceso, que tú puedas acceder a una vivienda en mejores condiciones, aunque ganes un salario básico, porque está bien, y te puedo decir que en este país, gobernado por un banquero, nosotros no tenemos hoy una persona que gana $450, no tiene posibilidad de hacer un crédito, no tiene posibilidad de hacer un préstamo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que mejorar nuestras condiciones a partir del municipio para que el municipio supla lo que los banqueros no pueden hacer y que el municipio entregue esta posibilidad de tener vivienda social, vivienda digna, en terrenos seguros y no en montañas, porque a la gente le han vendido las casas en las montañas. Porque además el tráfico de tierras es una mafia, al igual que el transporte público, ya vamos a hablar de eso, es una mafia y tiene gente enquistada en el municipio además. Claro, es una que luego mafia. Hace el proceso legal para legalizar, ¿no? Mira, te voy a contar una experiencia, y esto lo cuento en toda la campaña porque son las cosas que me voy enterando en la campaña, y es que el otro día fui a San José de Conocoto. Estuve allí, es una zona que no tiene camino adecuado, es camino de tierra, de piedra, y caminamos un poco más arriba de Conocoto y me aborda una señora y me entrega un plano enorme, ¿no? Entonces me decía, mire doctora, esa montaña que está ahí, donde hay una radio base, esa es la montaña que nos vendieron. Y para poder regularizar nos han dicho, tienen que construir las casas en esa montaña. Le digo, pero ¿cómo va a construir una casa si ahí está una radio base? Eso es imposible. Corre riesgo su vida y la de todos los que estén en esa zona. Entonces me muestra los planos, me dan el nombre de la persona que les vendió $8,000 un terreno para 800 familias. ¿Cuánto es? Y además era asesor del Consejo Metropolitano de una concejala que hoy está de candidata a viceprefecta. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que querramos evitar o limitar el tráfico de tierras cuando los concejales o sus equipos están vinculados?
Entonces me parece a mí que hay que pedirle responsabilidad ahí a la señora Ceballos, que es la viceprefecta de Churuchumbi, que a quien tenía de asesores, ¿no? Para que hagan ese perjuicio millonario que le han hecho a esta gente que no puede construir ahí, que nunca va a tener una posibilidad de tener un permiso allí, y luego que tiene a la gente, yo le pido que si es estafada, que vaya y ponga la denuncia en la Fiscalía de Estafa. No le va a hacer daño al concejal, no le va a hacer daño a nadie, olvídese de eso. Aquí lo que importa es la familia y usted como ciudadano. Así es. Transporte Hay público. Que ir a barrer con escoba y PIX, la Secretaría de Movilidad. hay que cambiar, hay que generar un ente, yo le diría regulador, de las rutas y las frecuencias, y obviamente un ente que esté diferenciado de quien otorga la ruta y quien firma el contrato con los buses. Yo creo que ahí hay que hacer todo un rediseño de rutas y frecuencias, sobre todo de frecuencias. Tienes gente en el Tejar que tiene buses cada 2 horas. Entonces obviamente lo que usan es una taxirruta, ¿no? O una bucetita que hace ese recorrido. Hay que establecer líneas funiculares para las partes altas y obviamente hacer del Metro de Quito la columna vertebral del sistema, pero obviamente en un sistema integrado de transporte y un sistema integrado de recaudo, en donde hay intereses voraces de quienes dirigen un banco en este país, es en el sistema integrado de recaudo. Y creo que ahí están varios intereses económicos, sobre todo, que no han permitido que se consolide el sistema integrado de recaudo. ¿Intereses que están en esas nuevas mafias de transporte? No, yo creo que ahí más bien los intereses son económicos de quienes están alrededor de este sistema integrado de recaudo. Hoy, para darte un ejemplo, quien hace el recaudo de todo el sistema trolebús es una empresa que se llama Tepcol. Y Tepcol obviamente tiene que hacer un cuadraje de caja entre lo que le entrega. Esta empresa de blindados que también presta servicio a los bancos. Claro, entonces ellos tienen que hacer un cuadraje de caja entre lo que entregan el personal de la empresa de Pasajeros de Quito, y 24 horas después ellos entregan el cuadraje de caja. Y claro, a veces hay esta famosa ruleta que se llama entre los alimentadores, que se dan la vuelta con el mismo ticket, ¿no? Para evitar declarar más pasajeros. Entonces, para evitar todo eso, que es un sistema de corrupción, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema digital, que tú con una tarjeta puedas obviamente ir, pagar tu pasaje y salir con tu propia tarjeta, que puede ser recargada en cualquier lado. Entonces, todo eso que está ahí, nosotros tenemos mucho conocimiento, porque yo he estudiado mucho el municipio de Quito, lo conozco bastante bien, he sido asesora, consultora, me he tenido que enfrentar a las mafias en algunos espacios, así que digamos que lo que necesita Quito es una mujer que pueda sacar adelante esta ciudad, y creo que es Jessica Jaramillo. Así. ¿Qué hacer en otros temas? Por ejemplo, el tema, cómo impulsar el empleo para la gente. Hemos hablado de cómo impulsar la vivienda, por ejemplo. La gente no tiene dónde vivir, tú decías en el extremo sur. ¿Qué hacer para crear fuentes de empleo? Mira, para crear fuentes de empleo necesitamos primero dejar de ser un municipio que persigue y que te clausura. Y yo lo viví hace poquito, no conmigo, sino abajo de mi casa. Había un micromercado que lo pusieron en diciembre del año pasado, en diciembre. Reciencito, en diciembre. Y claro, de la noche a la mañana, a las 2 semanas, el sello de clausura de la AMC. Y hoy tú regresas a ver, ya no hay micromercado, el mercado está vacío. El negocio local está vacío. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? En lugar de combatir el comercio, digamos, no regularizado, informal, en lugar de intentar tener espacios para formalizar la economía, lo que hace es obligarte a ti como ciudadano a que no declares, a que no formalices tu negocio, porque finalmente te va a caer la AMC y te va a clausurar. Entonces hay que dar facilidades a quien quiera ponerse un negocio, así sea una zapatería, un micromercado, lo que usted quiera. Pero hay que darle facilidades y que empieces a pagar la patente una vez que tengas sostenibilidad en el negocio. De lo contrario, no, yo te digo a los profesionales, hay que eliminarles la patente. Yo soy abogada y los abogados somos los únicos que no pagamos la patente de profesionales. ¿No pagan? No pagamos. Porque hubo un iluminado que era vicealcalde y que ahora es alcalde, y otro señor concejal que eran miembros del directorio del Colegio de Abogados, e hicieron que no paguemos los abogados la patente. Entonces, ¿qué corona tengo yo versus a un psicólogo, versus a un comunicador o cualquier otro profesional? Ninguna. Si yo no pago, nadie tiene por qué pagar. Además, es una presuntiva sobre tus ingresos anteriores. Y a lo mejor este año no te va muy bien. A lo mejor lo que tuviste el mes anterior, el mes que viene no lo tienes, porque cuando somos profesionales en libre ejercicio, esto es variable, ¿no? Entonces, a ver, hay que regular
todo aquello y eliminar la patente para profesionales. Y todo lo que sea coactiva, establecer convenios de pago para que la gente pueda tener tranquilidad de establecer un convenio de pago con el municipio, porque es preferible que esas deudas que son incobrables se vuelvan medianamente cobrables y el municipio pueda tener mejores rentas. Porque además después parece que esto es un negocio, ¿no? Porque contratan una empresa para cobrar esa cartera y resulta que en esa empresa también existen ciertos intereses. Es que ahí hay ¿no? un interés enorme. No vaya a preguntar cuáles son los estudios jurídicos que están hoy mismo haciendo cobro de coactiva del municipio de Quito. Entonces, ahí hay una minita de oro para ciertos sectores. Además que ese tema de coactiva ya ni le avisan, ¿no? A la gente. El rato menos pensado se encuentra que la cuenta está bloqueada, y se ¿no? acabó. Y simplemente le dices que usted debe patente desde hace tantos años, ¿no? O debe determinado valor de cualquier tasa, de cualquier cosa, y está bloqueada la cuenta. Entonces, Jessica Jaramillo va a eliminar la patente para los profesionales. El municipio tiene que ser un acompañamiento de los profesionales, de los pequeños negocios, de la gente hasta que sean sostenibles, por supuesto. Y tienes que hacer todo tu trámite en línea, porque ir a perder el tiempo en el centro de Quito cuando puedes no movilizarte, sino desde tu casa o tu oficina hacer el proceso, pues debería ser mucho más fácil. Y obligar a que los bomberos hagan no más allá de 15 días después de esto, hagan su trámite. Que hay procesos que indudablemente yo creo que se han mejorado, por ejemplo el tema del UAE, no hacerlo en línea, la renovación se han hecho, pero se puede ir más allá. Sí, pero no en todos lados. Entonces, sí es un problema a veces en determinadas administraciones zonales, porque muchas de las veces los funcionarios te ponen peros. Tienes una normativa y el funcionario te dice no, y no pasa. Entonces sí es un problema, ¿no? Hay que capacitarles mucho a los funcionarios. Yo te diría que hay que entregarles un plan de carrera. Los funcionarios municipales son los únicos que, a diferencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los maestros, no tienen plan de carrera. Es decir, si tú entras con $800, con eso te jubilas, no tienes forma de promoción interna. Entonces, si tú estudias y te haces una maestría, un diplomado, no tienes chance de subir porque no tienes un escalafón interno. Entonces hay que darles esa herramienta para mejorar el servicio al público. El municipio es bastante grande en aspecto burocrático, en carga burocrática, así porque, claro, parece poco, decimos 20, 21 mil, 22 mil entre empresas, en relación a 4 millones parece poquito, ¿no? Pero es realmente así grande burocrático. Sí, es una carga burocrática administrativa, además, dentro del presupuesto. Mucho de lo que tienes a veces es hasta pipones dentro del municipio. Y te digo porque los que han administrado las empresas públicas, y por eso es que yo pienso que hay que sacar a los concejales de las empresas públicas, es porque lo que han hecho es entregar o meter ahí a la familia, primos, cuñados, hermanos, lo que sea, ¿no es cierto? O a los amigos que les buscan cargos de gerentes también. Entonces, lo único que hay que hacer es llegar y sacar a los pipones, a los que llegan, tibran y se van, y cobran gratis. Y eso no solamente hay en el municipio, hay en la Asamblea Nacional y en otros lados. Entonces, creo que un municipio responsable tiene también el buen trato para los funcionarios, pero sí, los funcionarios pipones optimizar, o los malos, ¿no? Funcionarios tienen que irse. La administración Rodas solamente en la EMOP metió 700 personas a la carga 700 y crearon espacios que se llaman coordinadores, que los coordinadores están sobre los jefes y los jefes sobre los asistentes en EMOP. Y cada vez vemos más problemas en obra pública. Los parques están cada vez más abandonados, además. Así es porque no hay una buena gestión, no hay una buena utilización del presupuesto, y lo que hay que hacer es obviamente mejorar la ejecución presupuestaria. Jessy, para ir terminando, ¿por qué votar por Jessica Jaramillo? Porque soy una mujer que conoce, sé de lo que hablo, conozco la administración municipal, sé dónde hay que entrar a hacer las reformas, y porque soy una mujer honesta, que no tengo compromisos con nadie. A mí no me financia ni la constructora Patito, ni los sectores económicos tantitos, no. Nosotros aquí, esto es un trabajo que hemos venido haciendo a pulso. Yo llevo caminando 1 año, pero obviamente con recursos que son de los pocos que nos han apoyado, o con recursos propios incluso. Entonces, aquí nosotros hemos intentado no tener compromiso con nadie y no deberle nada a nadie, porque ¿qué es lo que pasa? Que si viene una empresa y me financia la campaña, mañana me va a decir, págame. ¿Y cómo le pagamos? Con contratos, si eso es lo que hemos denunciado. Entonces, esa es gran parte de lo que nosotros hemos hecho. Yo estoy satisfecha con haber logrado al día de hoy generar una propuesta diferente para la ciudad, una propuesta que viene de abajo, una propuesta que necesita Quito para salir adelante, que es la honestidad. La gente está cansada de la corrupción, está cansada de los corruptos. Créanme, con lo que se ha destapado el presidente de la República, la gente dice, ni un voto para Lasso, porque, y ahí están, Lasso tiene 3 candidatos, Páez, Coloma y Freiles son los candidatos de Lasso. Y el gobierno quiere meter la mano a Quito, así que vecino... ¿Quiere meter la mano a Quito? Claro,
quiere meter la mano en las elecciones de Quito. Así que vecina y vecino, si usted estaba pensando votar por un corrupto que ya lo sacamos de la alcaldía, que es Jorge Yunda, no lo haga, porque si lo hace, el caos jurídico que se va a armar en la ciudad va a ser terrible. Así que jubilémosles a los que ya han tenido chance y ahora permítase votar por gente nueva, por Jessica Jaramillo y por la lista 70. Usted hablaba en declaraciones a principios de este mes y ahora recuerdo que precisamente usted decía que al gobierno le interesa que gane Jorge Yunda, ¿es así? Claro, claro. Porque aquí viene el tema legal después. ¿El procurador nombra un alcalde? Así es. A ver, no es así. Le explico. No hay norma jurídica que diga que el segundo más votado pueda ser el alcalde. ¿Por qué razón? Porque si gana Yunda, tiene en la guillotina la ejecución de la sentencia en donde no tiene derechos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Si gana, hay un vacío se ahí, puede posesionar, nombra vicealcaldesa y al día siguiente el tribunal contencioso que está en manos de los políticos le puede decir: chao señor, usted no puede ejercer cargo público porque ya se le ejecutorió la sentencia en que le retiran sus derechos políticos. Y la vicealcaldesa sube a la alcaldía, si es que se posesiona. Si no se posesiona, bueno, primero tiene que ganar, ¿no? Ya, si no se posesiona, si le quitan los derechos políticos antes de la posesión, ¿qué puede pasar? No hay norma que diga que el segundo va a subir. Puede el concejal más votado puede encabezar o llamar a la pero no hay norma realmente. Al Consejo Metropolitano, pero necesitamos una normativa. ¿Y qué va a hacer el CNE? Consultar a la Procuraduría. ¿Quién está armando la Procuraduría? Guillermo Lasso. Entonces, si usted quiere a esta ciudad y ama esta ciudad y queremos salir adelante, no vote por corruptos y no vote por aquellos que representan los intereses de Guillermo Lasso. Vote por gente honesta y por gente nueva. Le iba a preguntar lo que le pregunto a todos los candidatos, pero prácticamente lo acaba de decir. ¿Por qué no votar? No por quién no votar. ¿Por qué no votar por los corruptos? Porque los que ya han tenido su chance han estado en el municipio, unas han estado 20 años, no han hecho nada más que llenarse los bolsillos y poner a sus amigos y servir a sus amigos. Ya han estado 3 años en el municipio, el señor Yunda como alcalde ofreció el hospital veterinario, nunca lo hizo. Ofreció la Universidad del Sur, nunca lo hizo. ¿Qué nos garantiza que ahora va a querer cumplir? Jubilémonos, mandémonos a la casa, vote por gente nueva, vote por la lista 70. Gracias, Jessica, muy gentil. Amigos, Jessica Jaramillo, de la lista 70, candidata a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar un tema súper interesante que corresponde a la reforma del decreto 586, que hizo un gran aporte a que sea mucho más sencillo entender aquellas operaciones que se sustentan con las notas de venta que emiten los contribuyentes RIMPE Negocios Populares. ¿Qué es esto del decreto 586? Es la reforma al reglamento fiscal, la última reforma emitida por el presidente de la República. Si usted es un contribuyente que quiere soportar costos, gastos, crédito tributario y que está realizando operaciones con contribuyentes RIMPE Negocios Populares, lo puede hacer perfectamente. Primero, en el tema de costos y gastos, estas notas de ventas tienen que identificar al usuario final. Requisito básico para la deducibilidad. ¿Qué quiere decir la deducibilidad? Que usted se pueda restar ese costo y ese gasto. Porque recuerde que los RIMPE Negocios Populares deben emitir notas de venta preimpresas. Ellos no tienen la obligación de estar con facturación electrónica. Pero adicionalmente, si usted quiere, escúcheme la palabra, adicionalmente, si usted quiere soportar crédito tributario del IVA, como usted sabe, las notas de venta no desglosan este crédito tributario. En la reforma del decreto 586 al artículo 224 del reglamento fiscal, operaciones de sustento fiscal, le dice que el total de la transacción, si usted es de esta empresa, si usted es esta persona que necesita soportar su crédito fiscal, el total de la transacción será la base del IVA. Y adicionalmente estamos obligados a hacer una retención del 100%. Este es el requisito si usted necesita tomarse crédito fiscal. Realizar esta liquidación de compras y servicios para poder
retener este 100% del IVA y que usted se pueda tomar también el crédito fiscal. Recuérdese que las reglas del crédito tributario se encuentran en el artículo 66 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Es importante generar productividad, es importante seguir trabajando con estos contribuyentes RIMPE, negocios populares y saber qué puedo hacer en el tema del soporte de mis operaciones. Recuérdese, decreto 586 y nuestro reglamento fiscal ya está totalmente actualizado para este ejercicio 2023. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener súper informado. Global Hoy con Alan Carney. Leopardos. El martes recién pasado se cumplieron 11 meses de guerra entre Rusia y Ucrania, originada en la invasión con cerca de 200.000 soldados, artillería, misiles, tanques, aviación, navíos y otros vehículos de un país con el que Rusia había alcanzado, tras la disolución del Imperio Soviético, del que ambas fueron parte hasta 1992, unos muy precisos y claros acuerdos de límites con fronteras definidas con total precisión. Efectivamente, en 1994, en Budapest, se definieron solemnemente las fronteras en el tratado homónimo. En este se establecía además que las armas nucleares soviéticas ubicadas en territorio ucraniano se entregarían a la Federación Rusa, nombre adoptado por la ex República Soviética Rusa. La intangibilidad de los tratados internacionales es uno de los pilares sobre los que descansa toda la arquitectura del derecho internacional público como medio para el mantenimiento de la paz entre los estados. Desde la perspectiva del derecho internacional, la agresión rusa no se puede justificar bajo ningún criterio. Seguramente, parte de las razones por las que Rusia resuelve atacar se originaban en un cálculo sobre la falta de disposición que Rusia veía en Europa y en Estados Unidos de apoyar decisivamente a Ucrania y otro sobre la capacidad militar de ésta para resistir al ejército ruso más allá de unos pocos días. Ambos cálculos se demostraron totalmente equivocados y el propósito ruso de presentar a la comunidad internacional unos hechos consumados, como sucediera en 2014 con la unilateral anexión de Crimea, se vino abajo ante la inspirada resistencia ucraniana que logró detener y luego rechazar los intentos rusos por una rápida captura de Kiev para decapitar al Estado ucraniano, instalar un gobierno títere y eventualmente anexionarse el país o al menos el territorio entre el río Dnieper y el mar de Azov. Con el plan de batalla ruso caducado en un mes ante la grave derrota de sus fuerzas en el intento de una temprana captura de Kiev y su retirada estratégica, como Putin denominó a la desbandada de las fuerzas empleadas en ese ataque, el carácter del conflicto cambió radicalmente, entrando en una fase distinta. Una guerra de desgaste estática parecida a la Primera Guerra Mundial, con Rusia buscando, por su superioridad artillera, desangrar a las fuerzas ucranianas al obligarlas a defender sus ciudades, como fue el caso de Mariupol. Mientras tanto, la OTAN y Estados Unidos no se quedaron de brazos cruzados pese a las intimidaciones y amenazas rusas, incluso del uso de sus armas nucleares contra los países que apoyaran a Ucrania, suministrándole las armas que ésta pedía para su defensa. Para paliar en algo la superioridad rusa en tanques y aviones, Ucrania recibió misiles antitanques y antiaéreos muy bien aprovechados por la defensa ucraniana para detener el ataque en el norte y el noreste, frente a Kiev y Kharkov. El pedido ucraniano de unidades de artillería modernos finalmente fue atendido con la provisión de los sistemas HIMARS, que han resultado altamente efectivos y han ayudado en la contraofensiva ucraniana de septiembre pasado,
que tomó a Rusia a contrapié y le permitió a Ucrania recuperar importantes territorios ocupados. Como se había supuesto, el severo invierno ha frenado operaciones en gran escala, con excepción de la persistente acción rusa para la captura de la ciudad de Bakhmut, todavía en poder de Ucrania. La exitosa contraofensiva ucraniana mostró las costuras de las fuerzas rusas y Putin se vio obligado a convocar a más de 300.000 reservistas con graves consecuencias para la moral rusa. Cientos de miles de posibles llamados a filas optaron por escaparse del país y refugiarse donde pudieron, mostrando su poca disposición de ir posiblemente a su muerte, tanto a causa de la efectividad de la defensa ucraniana como la incompetencia del propio mando ruso, que ha dado lugar al cambio de los encargados de la conducción de la guerra en varias oportunidades, y de la humillación de ser ninguneados por el jefe de las bandas de mercenarios del ejército privado de Putin, el chef Prigozhin, que hoy se ufana de la conquista de Soledar, el primer éxito ruso en el campo de batalla en muchos meses, a menos que se quiera considerar así a la otra gran retirada estratégica de Jersón o a la campaña terrorista de bombardeos a las centrales eléctricas y ciudades ucranianas para utilizar el frío como arma de exterminio, copiando el modelo staliniano de 90 años antes del exterminio por hambre a la población ucraniana. La noticia, tras largas deliberaciones entre los aliados de la OTAN, de finalmente aceptar la entrega de tanques de batalla equiparables o hasta superiores a los tanques rusos, así como el importante apoyo económico al gobierno de Kiev, ha provocado una reacción rusa de menosprecio, anunciando que tanto los tanques Abrams americanos como los Leopard alemanes serán incinerados en Ucrania, afirmando que no cambiarán nada en el conflicto. Es posible que alguna razón tengan, pues no parecería que se vaya a entregar suficientes unidades como para marcar una diferencia decisiva. Pero después de ver el muy inteligente y efectivo uso que ha dado Ucrania a los equipos disponibles, es mejor no anticipar criterios. En cualquier caso, la decisión adoptada abre la puerta a entregas futuras ante lo que aparentemente podría ocurrir en un corto plazo, esto es, una nueva gran ofensiva rusa, habida cuenta que los reservistas incorporados en la leva de septiembre pasado estarán terminando ya su entrenamiento básico y podrán ser enviados al frente. Se ha mencionado insistentemente sobre la posibilidad de un nuevo asalto desde el norte hacia Kiev con la participación del ejército bielorruso de Lukashenko, quien ha resistido hasta ahora todas las presiones de Putin para entrar al conflicto, más allá de permitir el uso de su territorio para que las fuerzas rusas ataquen desde ahí. Es evidente que Rusia ha perdido muchos soldados de primera línea y gran cantidad de equipo militar, pero las bajas ucranianas no se quedarán atrás. Esa guerra de desgaste no es un buen escenario para Ucrania, dada la diferencia demográfica y económica entre los dos países, además de que el conflicto y por tanto los daños y destrucciones se están produciendo en su territorio y que son sus ciudadanos civiles los que están siendo masacrados en los ataques terroristas rusos. Como demostró ya en septiembre, la mejor oportunidad para Ucrania está en una guerra de gran movilidad, donde la capacidad de sus mandos medios para desplegar sus iniciativas les da la ventaja sobre una oficialidad rusa a la que se ha inculcado poco menos que a martillazos una ciega obediencia y la disposición de esperar órdenes antes que tomar decisiones. Para eso requiere Ucrania de esos tanques que por tanto tiempo ha estado pidiendo. Muchas gracias.
editorial. Bote la basura en el CNE. Roberto Aguilar, El Expreso. Este martes, el noticiero de Teleamazonas preguntó a José Cabrera, viejo trasto del Consejo Nacional Electoral, qué pensaba hacer el organismo del que forma parte ante el problema de los candidatos que acaban de quedar inhabilitados. En efecto, una vez destituidos por la Corte Constitucional, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, 5 de los cuales buscan la reelección, han quedado impedidos de ocupar un cargo público por los próximos 2 años y un cargo en el Consejo de Participación por el resto de sus vidas. ¿Qué respondió Cabrera? Respondió: las papeletas ya están impresas, así que nada, no piensan hacer nada. Una campaña informativa para que los ciudadanos sepan que no deben votar por ellos, no, mucho lío. Una declaración pública para explicar qué ocurrirá en caso de que alguno de ellos resultara electo, ni tan siquiera. Para posesionarse tendrán que presentar el documento de no tener inhabilidad, dijo Cabrera, pero ya sabemos que la tienen, no le hace. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral seguirá pagándoles la campaña con plata de los contribuyentes. Lo demás no es su problema. Ya lo solucionará la Corte Constitucional, que para eso está. Que el Consejo Nacional Electoral le vale 3 atados si los debates de candidatos tienen o no tienen utilidad pública es algo que ya nos quedó claro. No la tienen porque no están diseñados para eso, sino para poner un visto en una lista de requisitos. Pero que las elecciones mismas puedan no tener utilidad pública y a estos cacharros inservibles les da lo mismo, eso ya es inaudito. ¿Qué otra cosa significa sino la participación electoral con todas las credenciales de candidatos que están inhabilitados para ejercer los cargos por los que postulan? Hay incluso un presunto delincuente que lleva tobillera electrónica para que no se escape de la policía. Y las encuestas dicen que ese va a ganar. En las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana, donde la participación de partidos y movimientos políticos está prohibida, los candidatos de los casilleros 2, 4 y 5 en la papeleta de hombres, 2, 5 y 10 en la papeleta de mujeres y 3 en la papeleta de minorías visten todos la misma camisa azul celeste del partido correísta. Hacen campaña por el no en la consulta popular, repitiendo las mismas consignas correístas. Hablan de recuperar la patria y repiten el eslogan "estábamos mejor", que ha sido uno de los gritos de guerra correístas en los últimos 5 años. Evidentemente su campaña ha sido diseñada no por ellos, sino por su partido, y todos se benefician del proselitismo que ejercen a su favor los asambleístas y demás figuras públicas del correísmo. Son los candidatos del correísmo y no lo disimulan. ¿Acaso alguien no se ha dado cuenta? Sí, el Consejo Nacional Electoral, que continúa costeando con plata de todos los espacios para que estos descalificados, entre los que figuran los abogados de los 2 mayores delincuentes del correísmo, se pasen la ley electoral por el forro en nuestra cara. El Consejo Nacional Electoral no se da cuenta, o se da cuenta y no pretende hacer nada como darse cuenta, porque su pensamiento, el pensamiento de los trastos inútiles que lo conforman, está formateado de espaldas a la realidad, ajustado para desplegarse únicamente sobre las casillas de un documento de Excel y una colección de láminas de PowerPoint. El CNE no se da cuenta o no le importa porque su naturaleza está reñida con el más básico discernimiento. ¡Qué miseria de organismo! ¡Qué miseria de funcionarios! Roberto Aguilar, El Expreso. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.